días, el Señor Jesús los bendiga. Damos muchas gracias al Señor por darnos la vida y por darnos la oportunidad de volver a encontrarnos a través de este medio. Gracias al Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros y que es quien nos enseña y nos ayuda a estudiar su palabra. Este es un tiempo muy importante en el que nuestro corazón es afirmado en la palabra del Señor y un tiempo en el que nos exponemos a la presencia de Dios para que nuestro corazón sea ministrado por el poder del Espíritu Santo, para que nuestro corazón sea ministrado por la palabra del Señor, para que nuestra mente experimente esa necesaria renovación por la palabra de Dios. Pero sin duda alguna no podemos iniciar este tiempo de estudio de la palabra sin un momento de oración, sin pedirle al Señor su dirección, su consejo, su sabiduría, sin pedirle al Espíritu Santo que nos ayude durante este tiempo de estudio. Así que te invito para que oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias. Te damos gracias, amado Señor Jesucristo, porque tu mano poderosa nos sostiene. Gracias, amado Jesús, por tu sangre que nos limpia de todo pecado. Hoy te pedimos, Señor, que el poder de tu sangre sea limpiando nuestra mente, sea limpiando nuestro corazón. Lávanos más y más, Señor, de toda maldad, de todo pecado. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Dios mío, a crecer en ti. Ayúdanos, Dios del cielo, a amarte, a buscarte, Señor. Que tu presencia sea llenando nuestras vidas, Dios mío. Que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, transformando nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra manera de pensar. Que seas tú, Señor Jesucristo, gobernando nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llénanos, Señor, de tu poder y de tu presencia. Con todo nuestro corazón te lo pedimos. Te damos gracias, Dios mío, por nuestra familia. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias, Dios mío, por tener cuidado de nosotros. Con todo nuestro corazón, Rey de Gloria, te damos gracias. Muchas gracias, Jesús, por todas tus bendiciones. Ahora te pedimos, amado Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra, enséñanos tu palabra, danos revelación de tu palabra en este tiempo, Señor. Gracias, Dios mío, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por tomar dominio de este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Debemos reconocer que a veces nuestro ser se convierte en un campo de batalla. Primero enfrentamos una batalla externa, una batalla espiritual, una batalla contra el reino de las tinieblas que se quiere oponer al reino de Dios, unos espíritus inmundos que muchas veces nos atacan o que lanzan esos dardos de duda, de incredulidad, esos dardos de fuego de los que habla el apóstol Pablo. Pero también tenemos una batalla interna, es esa batalla contra la naturaleza caída, es aquella batalla contra esas pasiones que se quieren levantar y desobedecer al Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña que Cristo ahora vive en nosotros y que por Él podemos vencer. Y una de las batallas que tenemos nosotros es contra una emoción llamada ira. Una lucha que tenemos es contra el enojo. Y muchas veces hemos sido víctimas de la ira, seguramente. Pero la palabra de Dios nos enseña que es necesario no solo reconocerla, sino ir a Dios para ser transformados. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que tiene por título: el enojo es un veneno que debemos evitar. La palabra de Dios nos revela cuán tóxico es este enojo, cómo nos afecta nuestra vida física, emocional y espiritual. Y vamos a considerar un ejemplo de un siervo de Dios que fue afectado por el enojo. Un profeta de Dios que fue afectado profundamente por el enojo, y Dios permitió que esto quedara en la Biblia para llevarnos a nosotros a la reflexión. Así que vamos a desarrollar en esta mañana 5 puntos y vamos a trabajar el primero. El punto número 1
El enojo afecta el discernimiento. El discernimiento es esa capacidad de juzgar entre lo bueno y lo malo. El enojo afecta el discernimiento y el buen juicio. Entonces, cuando hay enojo, nos equivocamos con frecuencia. Vamos a leer, por favor, en el libro del profeta Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos entonces a la palabra del Señor. Jonás, capítulo 4, verso 1 y 2 dice: Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Esto es, Jonás se llenó de tristeza. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Muy bien, en primera instancia debemos recordar que el profeta Jonás fue enviado por el Señor a la ciudad de Nínive para predicar allí, para anunciarles que si no se arrepentían, el juicio de Dios vendría sobre ellos. La ciudad sería destruida. Y Jonás llegó allí a predicar después de la experiencia en el vientre del gran pez, por no haber ido inicialmente, pero al llegar allí predica, y la Biblia nos dice que los ninivitas se arrepintieron. Ellos ayunaron y le pidieron perdón a Dios, y entonces el Señor detuvo el juicio que vendría contra la ciudad de Nínive. Sin embargo, Jonás deseaba que esa ciudad fuera destruida. Y por eso, al ver que el juicio no llegó, Jonás se llenó de tristeza y más allá incluso se enojó porque la ciudad no había sido destruida. Y por eso él cuestiona entonces a Dios y dice, ¿no es esto lo que yo pensaba? Que si yo venía tú los ibas a perdonar. Lo más probable es que Jonás tenía en su corazón un deseo oculto de venganza. Jonás tenía en su corazón un enojo allí que había echado raíces, una rabia contenida, una ira contenida, un rencor contra los ninivitas, probablemente porque el ejército de Nínive había oprimido a Israel, había maltratado a los israelitas, así que él tenía un enojo guardado en su corazón, un deseo de venganza, y por eso deseaba que la ciudad fuera destruida. Pero se enojó al ver que Dios no la destruyó. Vamos a considerar la palabra enojo. La palabra enojo aquí se traduce de un término hebreo que es jará, con K, jará. Esta palabra tiene varios significados que vamos a considerar. En primer lugar, esta palabra significa arder. Por eso a veces decimos, fulano ardió en ira, arder. La palabra también significa ensañar. Ensañar indica ese deseo mezclado con ira para hacerle daño a otra persona por alguna ofensa, por alguna decepción, por alguna traición, por una envidia profunda, en fin. Arder, ensañar, y esta palabra también significa llenarse de ira contra, llenarse de ira contra. Esta palabra ensañarse la vemos en el libro de Génesis cuando Caín se enojó contra su hermano Abel, y dice la escritura, y se ensañó Caín en gran manera. Caín se llenó de ira. Hay una diferencia entre la ira y el enojo, es que el enojo puede ser más temporal y más leve. La ira es más profunda, más evidente, ella expresa con facilidad su potencial. Por eso vemos que hay personas
que destruyen cosas en medio de la ira, son personas agresivas en medio de la ira, pueden llegar a provocar la muerte de otra persona en medio de la ira. Fue lo que le pasó a Caín, quien se ensañó, se llenó de ira contra su hermano Abel, se llenó de enojo. Entonces la ira es más expresiva y explosiva, el enojo puede ser más interno y muchas veces es fácil de arreglar. Quiero decir, la persona se enoja pero va a Dios y le pide perdón y arregló el asunto, y si ha sido ofendida pues perdona al ofensor. Pero cuando el enojo no se arregla, el enojo se asienta en el corazón, empieza a convertirse en una ira reprimida y puede estar profunda en el corazón, tan oculta que muchas veces hasta podemos desconocer que allí está esa raíz de enojo. Y lo vemos en el caso del profeta Jonás. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia nos dice en el versículo 2, y oró Jonás a Jehová. Pero ¿cómo estaba Jonás? Lleno de enojo, pero así se fue a orar, a hablar con Dios. De manera que una persona puede tener en su corazón amargura, una persona puede tener en su corazón ira, puede tener en su corazón enojo e ir a orar. ¿Cuántas veces de pronto en un momento de enojo hemos ido a orar y a decirle a Dios que nos defienda contra el enemigo, pero en realidad lo que estamos pidiendo es que Dios tome venganza de lo que nos hicieron? Y anhelamos ver entonces la destrucción del otro. Por eso era que el profeta Jonás esperaba ver la destrucción de la ciudad de Nínive. Pero él estaba orando inspirado en un enojo, en un disgusto que tenía. Y esto nos muestra pues cómo podemos hacer o desarrollar o ejercer una actividad espiritual desde nuestra carnalidad. Porque una oración, la oración es un oficio del Espíritu, es una cualidad, una virtud del Espíritu. Vamos a orar, pero podemos hacerlo incluso con un fundamento carnal, en este caso con enojo, con disgusto, con rabia. Pero debemos tener cuidado de esto, porque entonces estamos haciendo una oración motivada no por el Espíritu Santo, sino por nosotros mismos, por nuestra alma herida o tal vez ofendida. Y por eso es que Santiago nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces algunas veces pedimos, pero por motivos egoístas. Pedimos pero con una mala motivación, y obviamente es una oración que no tiene respuesta, gracias a Dios. Pero que nosotros sí podemos enfrascarnos en eso, y entonces esa situación nos va a afectar, nos va a dañar, porque el enojo enferma, el enojo destruye. Por eso vamos a entrar aquí al punto número 2. Vamos a analizar ahora una segunda cosa que hace el enojo en una persona. Entonces vamos a ver aquí, punto número 2, vamos a escribir aquí: el enojo genera enfermedad y muerte. Miren ustedes lo que genera o produce el enojo: enfermedad y muerte. Vamos a leer para esto en el libro del profeta Jonás, capítulo 4, versículos 3 y 4. Vamos a observar lo que el enojo sigue generando en el corazón del profeta. Es muy importante que tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de un profeta. Estamos hablando de un hombre que servía al Señor y que, según el libro de las Crónicas, ya había profetizado en otras ocasiones. Era un profeta del Señor, era un hombre de Dios, era un siervo de Dios, pero que tenía en su corazón un resentimiento, que tenía en su corazón una raíz de enojo profunda, y no sabemos cuánto tiempo llevaba ese enojo albergado en lo profundo de su corazón. De manera que podemos estar ejerciendo un ministerio, él era un profeta, podemos tener gran revelación del Señor, podemos tener un oído sensible a la voz de Dios, fluir en los dones del Señor, pero aún así estar siendo gobernados por un enojo, por un resentimiento, por una amargura. Lo vemos en el caso del profeta. Entonces vamos a ver ahora que el enojo genera en el interior de nosotros enfermedad y muerte. Vamos a leer, por favor,
Jonás capítulo 4, versículos 3 y 4, donde nos dice: ahora pues, oh Jehová, sigue orando el profeta, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mire a dónde llegamos. ¿Recuerdan ustedes que fue lo mismo que le pasó al profeta Elías? El profeta Elías también, ante la persecución de Jezabel, le dijo al Señor: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Aquí también vemos al profeta Jonás rogando: Señor, es mejor que me quites la vida. El profeta Elías fue en un momento de depresión, en un momento de miedo, huyó ante la persecución de Jezabel. Aquí estamos viendo a Jonás en un momento de enojo, de disgusto. Entonces vemos cómo estas emociones pueden llegar a afectar profundamente al siervo de Dios, al hijo de Dios, a la hija de Dios. Puede llegar a afectarlo tanto que puede llegar a desear la muerte. Entonces el profeta oró diciendo: te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínate la apreciación que el profeta hace, y él dice: mejor es para mí la muerte que la vida, mejor es para mí morir que vivir. O sea, la pasión de él, ese enojo, esa frustración al no ver la destrucción de sus enemigos, lo llevó a tal grado que concluía: es mejor morir, simplemente porque no veía lo que él quería. Nosotros no vivimos para nuestros deseos, vivimos para hacer la voluntad de Dios. Entonces dice el versículo número 4: y Jehová le dijo. Miren esta pregunta tan importante que Dios le hizo al profeta. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios le está diciendo aquí: mira, tu nivel de enojo está alto. No dice la escritura que Jonás estaba con groserías, que Jonás estaba pronunciando palabras vulgares, o que Jonás se fue a golpear a otros. No, es más, Jonás estaba orando. Pero Dios le revela y le dice: Jonás, el nivel de enojo que tú tienes está altísimo. Pero para los demás, Jonás era el profeta y estaba en oración. Pero nuestro Dios, que conoce lo profundo de nuestro corazón, le dice: Jonás, tu enojo está muy alto. Por eso le pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y por supuesto que la respuesta la sabemos: no está bien, de ninguna manera. El enojo es una emoción que nos afecta profundamente. Y quiero inicialmente hablar de cómo afecta, o por lo menos algunas cosas, de cómo afecta nuestra salud física. El enojo hace que nuestro corazón se acelere y por lo tanto bombea más sangre. Las arterias se ven sometidas a un trabajo mucho más fuerte de lo normal. Es por eso que la persona que se enoja y que guarda el enojo, la amargura, el resentimiento en su corazón, empieza a presentar problemas cardíacos, problemas de salud en su corazón y en el sistema arterial, en el sistema cardíaco. Entonces el enojo no es bueno porque afecta a nuestro corazón, afecta a nuestra vida. En segundo lugar, el enojo genera una producción de sustancias químicas en nosotros. Las glándulas comienzan a generar ciertas sustancias y una de esas es la adrenalina, por ejemplo, pero también segrega otras y que dentro de un estado normal no genera. Y cuando esas sustancias se generan en exceso, pues como la palabra lo dice, nos va a afectar nuestra salud. Hay una descompensación en el ser humano e incluso eso llega a descompensar su sistema nervioso y su sistema defensivo. El sistema neurológico es afectado por ese enojo. Además, el enojo también afecta el sistema digestivo. Empieza a generar enfermedades como la gastritis. El enojo puede llegar a afectar la piel. Por eso es tan importante que nosotros tengamos cuidado con eso, y por eso le puse el título: el enojo es un veneno que debemos evitar. Es algo que afecta a nuestro ser interior de manera impresionante. Entonces,
Es una primera afectación a nivel físico, pero el enojo también afecta nuestra vida espiritual, porque el enojo es un resentimiento, el enojo es una falta de perdón hacia. Y la Escritura nos enseña que la falta de perdón es un pecado, y el pecado causa división entre Dios y los hombres. El pecado hace que haya rompimiento en la relación entre Dios y los hombres. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña la importancia de ir a la presencia de Dios y evaluar nuestro corazón para que el corazón pueda fluir en una relación sana, apropiada con el Señor. Pero el resentimiento, el enojo, la amargura nos apartan de Dios, y separarse de Dios implica muerte. La muerte es una separación. La muerte, por ejemplo, es la separación de la vida normal. Pero la muerte espiritual es la separación de Dios. De manera que el enojo produce enfermedad y muerte. Primero a nivel físico y luego a nivel espiritual. Muy bien. Debemos tener en cuenta esa palabra, esa frase, esa pregunta que el Señor le hizo al profeta. ¿Haces bien en enojarte tanto? Debemos reflexionar en cosas que seguramente no estamos haciendo bien, y que esas cosas van a afectar nuestro ser. Que Dios nos ayude a apartarnos de aquello que nos afecta, y que Dios nos ayude a vivir con Cristo en nosotros, de manera que sea Cristo el que fluya y no seamos víctima del enojo, no seamos víctima de la ira, no seamos víctima del resentimiento y de la amargura, sino que podamos fluir en amor. El amor es la naturaleza y esencia del reino de Dios. Dios es amor, Dios habita en nosotros habita el amor de Dios, y tenemos la capacidad de perdonar, de tolerar, de amar, incluso, como dice la Escritura, a nuestros enemigos. Por el amor de Dios podemos hacerlo. Muy bien, vamos a ir ahora entonces al punto número 3. Vamos ahora a decir que el enojo nos hace obstinados. Un sinónimo aquí podría ser tercos, ¿verdad? El enojo nos hace obstinados y duros de corazón. El enojo hace que nuestro corazón empiece a endurecerse, a ser brusco, recio, tosco, aunque de pronto no lo manifestamos así socialmente, pero adentro hay una dureza, adentro empieza a generarse una insensibilidad. Vamos a leer, por favor, Jonás capítulo 4, versículos 5 al 7. Vamos a prestar mucha atención a este pasaje. Nos dice el verso 5: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Es interesante que el Señor habla con Jonás y le dice: Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios le habla a Jonás para que él caiga en cuenta de un error que está cometiendo, de una conducta que no debe tener allí, pero Jonás no puede ver eso. Y aún así él sale entonces afuera de la ciudad, porque él dice: esta ciudad va a ser destruida, yo tengo que irme allá afuera y voy a hacer una enramada, la que efectivamente hizo, y se sentó en la enramada esperando que cayera fuego del cielo, seguramente como fueron destruidas las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Él esperaba la destrucción de Nínive. Pero la Biblia nos enseña que aquí entonces que Jonás sigue siendo obstinado. Aunque Dios le está diciendo lo que está sintiendo está mal, él sigue siendo obstinado. Él sigue en su misma actitud. Y la verdad es que aquí Jonás es nuevamente un reflejo de nuestro carácter. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho: no hagas esto, deja de hacer aquello, no seas así? Sin embargo, volvemos a hacerlo, volvemos a comportarnos como Dios nos ha dicho que no debemos hacerlo.
El amor de Dios es tan grande que sigue no solo pendiente de su siervo, sino que ahora Dios desarrolla un plan de enseñanza para su hijo. Dios ahora va a enseñarle al profeta, como lo hace con nosotros. Dios se ocupa de enseñarnos, Dios se ocupa de formar en nosotros su carácter, porque Él es el alfarero y nosotros somos barro en sus manos. Vamos a mirar entonces ahora el versículo número 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Yo quiero destacar esta palabra, preparó, porque es que es Dios el que prepara todas las cosas en nuestra vida. Dios es el que prepara las circunstancias, Dios es el que prepara los tiempos, Dios es el que prepara las personas que nos rodean, Dios es el que prepara todas las cosas. Que el Señor nos ayude no solo a saber eso, sino a comprenderlo. Dios sabe todo alrededor de nuestra vida. Él sabe cómo mover su mano. Todo lo que a ti te pasa no es un accidente, no es una casualidad. Todo forma parte de lo que Dios ha preparado. Y de manera especial el Señor se ocupa de su siervo. Y nos dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Algo significativo aquí es que Jonás hizo una enramada, pero aquella no era suficiente para cubrirle del sol. Así que Dios permitió que creciera una calabacera, la cual, me llama la atención, creció rápidamente. Y entonces vino a darle sombra a Jonás, como nos dice la Escritura. Y Jonás se alegró por aquella planta. Jonás estaba feliz por aquella planta, le daba gracias al Señor por esa calabacera que ahora le daba sombra, y entonces él estaba en una temperatura diferente, pero desde allí seguía observando a Nínive. Él seguía esperando a ver qué iba a pasar con la ciudad, pero esa calabacera la había preparado el Señor. Algunas veces nos cuesta trabajo reconocer o ver que Dios es el que prepara las situaciones en nuestra vida. Podemos decir, pero ¿por qué Dios permite que yo tenga este jefe? ¿Por qué Dios permite que yo tenga este pastor? ¿Por qué Dios permite que yo tenga esta familia? ¿Por qué me tocó a mí esta esposa o este esposo? En fin, ¿por qué? ¿Por qué? Pero la verdad es que Dios es quien prepara todas las cosas. Algunas ocasiones nos metemos en circunstancias no porque Dios nos haya empujado, sino porque nosotros mismos decidimos hacerlo. Es decir, esta enramada no fue una dirección de Dios. Él la hizo porque quería librarse del sol y esperar la destrucción de la ciudad. Pero aún así, en medio de esa situación, Dios le va a enseñar a Jonás, porque incluso cuando desobedecemos a Dios, el Señor mueve su mano para enseñarnos que estamos mal. Él es bueno y siempre nos está enseñando. Entonces, aquí vemos la mano de Dios preparando una calabacera. Nos dice ahora el versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, quiere decir que él durmió allí bajo esa enramada, ¿verdad? Y de pronto viene el alba. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Vuelve a aparecer aquí la palabra. 2 veces la vemos ya allí. Ahora es Dios el que prepara un gusano. Esto me gusta mucho porque primero Dios prepara una calabacera y es tan grande aquella planta que cubre la enramada de Jonás y le da sombra a él. Pero luego Dios preparó un gusano, el cual es un animal pequeño. Y Dios también lo hizo. Quiero destacar, Dios hace las cosas grandes y también hace las cosas pequeñas. Por lo general nosotros estamos dados a ver más o a magnificar, engrandecer, dar gloria a Dios por las cosas grandes. Pero nos cuesta trabajo identificar y reconocer las cosas pequeñas. Dios también está en las cosas pequeñas, en eso que nosotros llamamos detalles. Por ejemplo, Dios también está en los detalles. Entonces vamos a ver el versículo 7.
Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios pudo haber enviado más bien abono para que la calabacera fuera más grande. Dios pudo haber permitido que crecieran 2 o 3 calabaceras más para que hubiese más frescura sobre la vida de Jonás. Pero Dios lo que preparó fue un gusano, el cual vino a herir la calabacera, la cual se secó. De manera que a veces Dios prepara cosas que vienen a destruir lo que de pronto nosotros tenemos o hemos hecho. ¿Por qué Dios lo permite? Porque a través de eso el Señor nos quiere enseñar. El Señor quiere darnos mensajes, pero nosotros por lo general pasamos por alto ese lenguaje de Dios. Pasamos por alto esos mensajes del Señor. Y por lo general sucede porque estamos motivados por otros sentimientos, por otras emociones. Hay otros motivos y por eso vemos otras cosas, que era lo que él quería ver, la destrucción de la ciudad, pero no estaba viendo que Dios se estaba moviendo. Dios estaba haciendo algo. Porque a veces perdemos el empleo, porque a veces perdemos un negocio, porque a veces tenemos pérdidas en nuestra vida. Es necesario reflexionar, bueno, ¿por qué el Señor levantó este gusano? ¿Por qué el Señor está haciendo esto? Y tener un corazón abierto para recibir la enseñanza y la instrucción de Dios. Entonces la Biblia nos dice que el Señor preparó un gusano, ¿verdad? Primero preparó la calabacera, luego preparó el gusano. Pero me llama mucho la atención y quiero adelantarme y leer un poquito el versículo 8, la primera parte donde dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Preparó Dios, ya aparece la palabra preparó por tercera vez. Primero Dios preparó la calabacera, luego Dios preparó el gusano y luego Dios preparó un recio viento solano. Todo eso lo preparó Dios. Eran entonces herramientas divinas. Entonces cuando vino ese recio viento solano y ese calor, entonces Jonás se enojó todavía más. ¿Cuántas veces en su misericordia Dios tiene que utilizar diferentes herramientas para hablarnos, para hacernos ver errores que estamos cometiendo o para hacernos caer en cuenta de que el camino que hemos emprendido es el incorrecto y quiere entonces enderezar nuestro camino? Empieza a utilizar ciertos elementos o factores o empieza a quitar ciertas cosas para que nosotros podamos ver su camino, pero seguimos siendo obstinados, como lo dijimos en este subtítulo. Seguimos siendo obstinados y tercos, ¿verdad? Y no es que por aquí es el camino, y es que yo creo que así hay que actuar, y es que mi corazón me lo dice, y es que llevados muchas veces por motivos personales, pero no por la voluntad del Señor. Y lamentablemente tenemos pérdidas. Jonás perdió la calabacera. Jonás perdió la sombra que tenía porque ahora el sol estaba dando con más fuerza. Entonces a veces Dios nos manda unos mensajes y a nosotros nos cuesta trabajo leerlos, comprenderlos. Y lo triste es que neciamente seguimos en ese obstinado camino que nos va a dejar más bien pérdidas y dolor. Pero el Señor siempre está allí para enseñarnos y para ayudarnos, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a ver entonces ahora un cuarto punto en este tema de cómo el enojo nos afecta. Entonces vamos aquí al punto número 4. El enojo nos impide, el enojo nos impide ver la mano de Dios. Precisamente el Señor estaba actuando en la vida de Jonás. Lamentablemente él no lo estaba viendo, no lograba verlo porque el enojo lo tenía cegado. Jonás capítulo 4 versículos 8 y 9 vamos a leer. Dice el versículo 8: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano
y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Qué intenso era aquel sol. Y se desmayaba. Imagínate qué tan fuerte era ese viento y qué tan fuerte era el sol sobre la cabeza de Jonás, que ya él desmayaba y deseaba la muerte. Ya aquí vemos nuevamente a Jonás citando la muerte, invocando la muerte. Uno de los problemas que tiene el enojo es que el enojo lleva a la persona a la impotencia, a la frustración, y como ese enojo se está moviendo adentro y es una fuerza de las tinieblas, entonces la persona empieza a desear más bien morir. Dice, y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, qué interesante ver que Dios está completamente atento a lo que estaba viviendo el profeta. Y entonces el Señor viene y le habla a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Dejémoslo allí, vamos a reflexionar en un par de cosas. En primer lugar, vemos que el profeta no puede ver la mano de Dios en sus circunstancias. Dios nos guarde para que a nosotros no nos llegue esa dureza, de manera que no seamos sensibles a la obra de Dios. Dios nos guarde para que podamos nosotros ver la mano del Señor actuar en nuestra vida. Aquellas circunstancias no eran en vano. Lo que Dios había preparado en Nínive era un poderoso escenario de enseñanza para el profeta. Sin embargo, al profeta le está costando aprender la lección. Fiel reflejo de nosotros como hijos de Dios. Porque el Señor también en nuestra vida a veces prepara algunos escenarios en los que Dios nos quiere enseñar y hacernos ver fallas que hay en nuestro carácter, problemas que hay en nuestra manera de ser. Porque recordemos que nosotros somos vasijas. Recuerde que la palabra enojo significa llenarse de ira contra. Entonces somos como vasijas que necesitamos llenarnos, pero es necesario llenarnos del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces debemos llenarnos de Dios, llenarnos del Espíritu Santo del Señor. Pero si a nuestra vida llegan sentimientos o emociones como estas, el enojo, la ira, la amargura, el resentimiento, la rabia, y albergamos eso en nuestro corazón, entonces nos empezamos a llenar de veneno, nos empezamos a llenar de aquellas sustancias tóxicas que empiezan a generar muerte, y entonces empiezan a obstaculizar nuestra visión y nuestro entendimiento, y no logramos ver, ni reconocer, ni comprender que la mano de Dios se está moviendo en nuestra vida, que las circunstancias las ha preparado el Señor y que quiere corregir cosas en nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario sacar eso que está mal en nosotros, porque Dios nos quiere llenar de su gloria y de su poder. Por eso fue que Dios le dijo al apóstol Pablo, le dijo a Ananías para que fuera a orar por Pablo, y le dijo, instrumento escogido me es este. Somos instrumentos, somos vasijas en las manos del Señor, recipientes donde Dios quiere depositar su gloria, su poder, sus dones, su unción, su presencia en un mayor grado, en una mayor proporción. Pero es necesario despojarnos de eso que tal vez nos ha acompañado a lo largo de la vida. Con frecuencia nosotros señalamos o cuestionamos a la persona que explota en ira. Pero recuerden ustedes que el enojo es más interno. Hay personas que tal vez se quedan calladas, no dicen nada, pero por dentro va la corriente. Por dentro va ese sentimiento venenoso de enojo. Ese sentimiento escondido de deseo de venganza. Ese veneno mortal, porque Caín finalmente mató a su hermano.
Y debemos nosotros despojarnos de eso para que por nuestras venas no corra esa sustancia, sino que corra el amor de Dios, la sangre de Jesucristo el Señor, su naturaleza en nosotros. Debemos tener entonces un corazón sensible para poder ver a Dios en las circunstancias, enseñándonos. Debemos reconocer en este texto un error que comete el profeta, y Dios nos guarde a todos para no caer en ese error, y es invocar la muerte. ¿Cuántas personas invocan la muerte en su vida? A veces lo hacen de manera frecuente. Cuando yo me muera, dicen con frecuencia. Cuando yo me vaya a morir. Entonces, ¿para qué vivir así? Mejor dejar esta tierra. Y entonces abren su boca invocando y llamando la muerte, cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Debemos invocar la vida, debemos invocar a Jesucristo nuestro Señor. Por eso es que Santiago dijo, no está bien que por la misma fuente, nuestra boca, brote agua amarga y agua dulce. Debemos bendecir a nuestro Señor y debemos dar gracias a Dios por nuestras circunstancias. Yo sé que hay momentos difíciles, yo sé que hay momentos de prueba, yo sé que hay momentos dolorosos y críticos, pero no debemos murmurar contra el Señor ni desear la muerte, pues el dueño de la vida es Dios y Él sabe cuándo tenemos que partir de esta tierra. No debemos tentar al Señor buscando la muerte para saber si su mano nos va a proteger. Debemos ser prudentes y caminar en la voluntad del Señor, y solo Dios sabe cuándo debemos partir de esta tierra. Pero mientras estemos aquí, hagamos la voluntad del Señor y caminemos en el propósito de Dios. Y cuando tropecemos, cuando caigamos, cuando nosotros cometamos errores como estos, vamos a la presencia de Dios con un corazón sencillo, humilde, que reconoce esa necesidad. Vemos entonces que Jonás invoca la muerte. Es interesante que aquí la palabra muerte en el hebreo viene de una raíz hebrea que es mut, M-U-T, mut, y esta palabra es una raíz que indica hacer morir, pero también la palabra mut significa perder la vida. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando nosotros albergamos el enojo, el resentimiento, la ira, el deseo de venganza, esas cosas en nuestro corazón, esas cosas hacen que se pierda la vida, y la vida en abundancia que el Señor Jesucristo nos vino a dar. Entonces yo puedo nacer de nuevo en Cristo, recibir la vida plena en Cristo Jesús, pero no disfrutar la vida en abundancia, sino que se pierde la vida. Aquella vida que Jesucristo nos ha venido a dar, de amor, de gozo, de paz, de bendición, de victoria, de ver la mano de Dios en las adversidades, llevándonos a grandes conquistas. Todo eso se pierde, y aunque la persona puede ser cristiana, tiene una visión de fracaso, de tristeza. ¿Por qué? Se está perdiendo la vida. Esta clase de sentimientos, emociones como el enojo, hace que se pierda la vida. Pero es interesante que cuando leía sobre esta palabra, dice que en el idioma hebreo la palabra está relacionada con Hades, está relacionada con pestilencia o plagas, y está relacionada con la ruina. Entonces vemos que la palabra muerte aquí, que está relacionada con el enojo, es una puerta, o le da autoridad al Hades, le da autoridad a las enfermedades y plagas, y permite la ruina espiritual y física. Entonces vemos pues que el enojo es lo que le da autoridad al Hades, autoridad al reino de las tinieblas,
para venir y detener la vida de Dios en una persona, estorbar la vida de Dios en una persona y todas las bendiciones que el Señor ha planeado para esa persona. Por eso el enemigo quiere sembrar en los corazones esas semillas de rencor, de enojo, de ira, de resentimiento, porque sabe que a través de esas semillas va a germinar esa raíz de muerte, de ruina y de fracaso en una persona. Pero recordemos que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo el Señor ha venido a traer sanidad y libertad. Debemos nosotros reconocer esas cosas que están mal, arrepentirnos delante del Señor y permitir que su sangre nos limpie de pecado y que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros, y en el nombre de Jesús arrancar esas raíces y esas semillas de maldad y de muerte, porque Jesucristo el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él desea que vivamos la plenitud de Cristo en nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Vamos a ver ahora un punto quinto. Vamos a desarrollar el último punto de este estudio que nosotros tenemos aquí. Punto número 5. Es fundamental, es una prioridad, es vital, diría yo. Es fundamental reconocer nuestra soberbia. Yo creo que las cosas difíciles para nosotros es precisamente reconocer que somos soberbios y orgullosos. Es fundamental reconocer nuestra soberbia delante de Dios. Vamos por favor a leer en el libro del profeta Jonás, capítulo 4, versículos 10 y 11. Vamos a leer por favor. Dice Jonás 4:10. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera? Le dice el Señor al profeta. ¿Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, pero que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Imagínate, una planta que casi que en 24 horas, ¿verdad?, creció y bendijo al profeta con su sombra. Le dice el Señor: ¿tú tienes lástima de una calabacera? Y dice ahora el verso 11: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios está confrontando al profeta y le dice entonces: tú tienes lástima, te duele la muerte de la calabacera y no te duele la muerte de más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. A ti te duele una calabacera, a mí me duelen 120,000 personas. Y sea una sola persona, a mí me duele. Es lo que Dios está tratando de hacerle entender al profeta. Lamentablemente el profeta está confundido, el enojo lo ha cegado, por eso está con tanta aflicción y tanta frustración. Recordemos que la palabra del Señor dice en la carta a los Efesios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque el enojo le da lugar al diablo, como lo vimos ahora. La rabia esa que se concentra en el corazón y que no sacamos, por eso dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no eche raíz el enojo, la amargura en tu corazón, porque entonces se le va a dar lugar al diablo. Él estaba confundido, él estaba enojado, él quería ver la destrucción sobre la ciudad de Nínive, pero Dios utiliza otra calabacera para decirle: mira, yo amo a esas personas y yo no quiero enviar el juicio sobre ellos. Y por eso Dios le dice: yo tengo piedad de Nínive. Entonces quiero destacar aquí dos cosas en la actuación de Dios hacia Jonás. Primero, vemos que con paciencia Dios le enseña al profeta. Dios es amor y Dios nos enseña con su bondad, Dios nos enseña con su amor. Dios
se toma el tiempo necesario para enseñarnos. Él utiliza las personas y las circunstancias que sean necesarias para corregirnos, para hablarnos, para enseñarnos. Usted y yo hemos leído este capítulo 4 y vemos que Dios nos reprende a Jonás, no le habla con palabras fuertes, no lo rechaza ni lo desecha. Dios no le dice, ya no serás más mi siervo, ya no serás más mi profeta, vete de mi presencia, no. Vemos a Dios que sigue enseñándole con paciencia, aunque Jonás se expresa del enojo, es víctima de su enojo. Dios sigue enseñándole con amor, Dios sigue enseñándole con paciencia, tal y cual hace con nosotros. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tropezado con la misma piedra? Hemos cometido el mismo error, pero Dios sigue allí enseñándote y enseñándome porque nos ama. Y el precio que pagó el Señor Jesucristo fue muy alto en la cruz del Calvario. Y seguimos estando en las manos del Señor. Él nos sigue guiando y enseñando. Pero en segundo lugar, vemos aquí algo muy importante, muy valioso, y es que la misericordia de Dios siempre será más grande que el enojo de los hombres. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por el enojo y decimos perdonar con nuestros labios, pero el enojo en realidad es el que gobierna nuestra conducta, es el que gobierna nuestros sentimientos? Pero Dios, la misericordia de Dios es para siempre. La misericordia de Dios hace que Él perdone y ame a todas las personas. Y su amor hacia sus hijos es infinito, es inmenso. Y por eso se ocupa de cada uno de nosotros. Y por eso sigue enseñándonos. Y por eso vemos que Dios vino a Caín y le dijo: Caín, no te ensañes de esa manera, no te enojes así, mira que vas para un mal camino, vas para un mal destino. Viene aquí el Señor y le habla a Jonás y le dice: mira, no te enojes tanto, voy a enseñarte. Y toma a su profeta y empieza a instruirlo. Dios nos sigue amando y nos sigue instruyendo, y así será hasta las canas, así será hasta que tengamos que dejar de vivir en esta tierra o el Señor nos levante. El Señor tiene sus ojos sobre ti 24 horas al día. Él conoce lo profundo de tu corazón, Él conoce tus batallas, Él conoce tus debilidades, y Él sigue siendo el alfarero. Él está trabajando en ti porque te ama. Él está trabajando en ti porque vienen cosas mayores para tu vida, vienen nuevos niveles de revelación, de unción, de autoridad, de bendición sobre tu vida y sobre tu casa. Por eso Él está trabajando en ti. Y lo que debemos desarrollar es la capacidad de reconocer nuestra soberbia, la capacidad de reconocer nuestro orgullo, la capacidad de tener un corazón humilde y manso delante del Señor, para reconocer que hemos pecado y que necesitamos de su ayuda. Solo la sangre de Jesús nos limpia y solo el poder de Jesucristo nos transforma. Pidamos al Señor que nos llene de su amor. Pidamos al Señor que transforme nuestro carácter y nuestro corazón. Pidámosle a Dios que nos llene de su amor, porque ese es el amor que perdona, que tolera, que soporta. Ese es el verdadero amor que por encima de las fallas de otros puede ver lo que realmente Dios ha puesto en las otras personas. Así que quiero invitarte a que oremos en este momento y que le pidamos al Señor que nos llene de amor hacia nuestra familia, de amor hacia nuestro prójimo, que transforme y sane nuestro corazón. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Dios amado, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por amarnos tanto. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros.
Gracias, Dios mío. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida en la cruz del Calvario. Tu palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Por amor tú lo hiciste. Por amor, Jesús, entregaste tu vida. Gracias por enviar a nosotros el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos ha sido derramado. Hoy venimos ante tu altar, Señor, para reconocer nuestras fallas, para reconocer nuestras equivocaciones, para reconocer nuestro pecado, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestro pecado, perdona nuestro orgullo, perdona nuestra soberbia. Perdónanos, Señor, porque con frecuencia nos dejamos llevar por la ira y por el enojo. Perdónanos, Señor, si hemos conservado en nuestro corazón deseos de venganza, si tenemos, Señor, amargura y resentimiento. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que extiendas tu mano y que seas arrancando toda raíz de amargura, todo enojo, toda ira, todo resentimiento. Quita eso de nuestros corazones. Hoy, en el nombre de Jesús, rechazamos en nuestra vida toda ira, todo enojo, todo resentimiento, todo deseo de venganza, toda raíz de amargura. Rechazamos todo esto y lo echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos, Señor, llénanos de tu amor. Te pedimos, Señor, llénanos de tu presencia. Llénanos de tu amor, Señor. Danos la capacidad de amar, de tolerar, de soportar a nuestro prójimo, de amar nuestra familia y de amarte a ti ante todo, Señor. Renueva en nosotros ese primer amor. Ayúdanos a amarte, a buscarte y a vivir para ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Venimos delante de tu trono reconociendo nuestra condición, reconociendo que te necesitamos, que separados de ti nada podemos hacer. Tú eres, Dios mío, nuestro sanador. Por tu herida hemos sido sanados. Hoy te pedimos, extiende tu mano y trae sanidad a nuestro corazón, Señor. Trae sanidad a nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Hoy declaro como el poder del Espíritu Santo viene sobre los corazones, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo renovación y restauración en el nombre de Jesucristo. Por el poder del Espíritu Santo, el aceite de Dios trayendo sanidad a las heridas del corazón, sanidad y restauración en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por traer sanidad y libertad a nuestro corazón. Y te pedimos, Dios mío, crea en nosotros, Señor, un corazón nuevo, limpio, que te honre, que te glorifique. Danos un corazón manso y humilde para la gloria de tu nombre. Gracias por llenarnos de tu amor y por ayudarnos a dar amor a nuestra familia y a nuestro prójimo. Gracias por darnos de tu amor para amarte a ti y vivir para ti todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Con todo mi corazón, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios cubra con su presencia y con todas sus bendiciones tu casa. Y le doy gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido tener. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima semana.